El sonido del tren desaparecía en la distancia cuando bajé del andén con mi maleta en mano. Era una de esas tardes de verano que llevaban el calor en el aire, pero también la promesa de una noche fresca. Las calles del barrio eran tranquilas, casi bucólicas, una mezcla de casas antiguas y árboles que proyectaban largas sombras al caer el sol. Caminé hacia la dirección que mi hermano me había enviado en un mensaje apresurado. Quédate con Adrián este fin de semana. Él estará encantado de ayudarte mientras organizo las cosas en casa. Adrián, el mejor amigo de mi hermano, era alguien con quien apenas había cruzado palabras a lo largo de los años. Sabía de él más por las historias de mi hermano que por experiencia directa. Deportista, de buen humor, unos años mayor que yo, y siempre presente en las reuniones familiares, pero sin mucho interés en entablar conversaciones más profundas. Era el tipo de persona que parecía tener su mundo perfectamente organizado, siempre en movimiento. La idea de pasar un fin de semana bajo el mismo techo que él me provocaba un nerviosismo inexplicable, como si la casa estuviera llena de secretos esperando ser descubiertos. Llegué a la puerta de una casa que irradiaba carácter, con su fachada de ladrillos oscuros y ventanas grandes adornadas con macetas llenas de plantas. Toqué el timbre, ajustándome la correa de la mochila. Unos segundos después, la puerta se abrió y ahí estaba Adrián. Alto, con el cabello ligeramente despeinado, una camiseta ajustada que marcaba sus hombros y un par de pantalones deportivos que caían con soltura. Su sonrisa era cálida pero sorprendida, como si no estuviera del todo preparado para mi llegada. «Luis, ¿verdad?», dijo, extendiendo la mano. Su voz tenía una profundidad relajada que me desarmó. «Sí, gracias por dejarme quedarme aquí», respondí, sintiendo cómo mi rostro se calentaba ligeramente bajo su mirada. «No es nada. Tu hermano es como mi familia», contestó, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Al entrar, noté que la casa era mucho más acogedora de lo que había imaginado. Cálida, con muebles de madera y paredes decoradas con fotografías de viajes y cuadros modernos. El olor a café recién hecho flotaba en el aire. Adrián cerró la puerta detrás de mí y señaló hacia un pequeño pasillo. «Tu habitación está al fondo. ¿Quieres algo de tomar?». Asentí, agradecido. Dejé mi maleta en la habitación designada y regresé a la cocina, donde Adrián estaba preparando 2 tazas de café. El ambiente entre nosotros era curioso, ni incómodo ni familiar, como si estuviéramos tanteando los límites de un territorio nuevo. Me senté en la barra de la cocina, observando cómo se movía con una facilidad que parecía natural. Sus brazos se flexionaban sutilmente mientras vertía el café en las tazas, y aunque intentaba no notarlo, algo en su presencia era difícil de ignorar. «Entonces, ¿qué te trae por aquí?», preguntó mientras colocaba una taza frente a mí. «Mi hermano», empecé, pero luego me detuve, riendo un poco. «Bueno, más bien tú. Él tuvo que quedarse a trabajar y me pidió que viniera». Adrián sonrió mientras se apoyaba en el borde de la barra. «Me imaginé que era algo así. No es el mejor organizando, pero ya estamos acostumbrados. ¿Te incomoda quedarte aquí? Sé que no hemos hablado mucho antes». Negué rápidamente. «No, para nada. Es solo que no estoy acostumbrado a quedarme con alguien diferente». Sus ojos se fijaron en los míos durante un segundo más de lo necesario. «Bueno, no te preocupes. Tengo suficiente espacio, y no me molesta la compañía». Su sonrisa se amplió antes de añadir: «Aunque espero que no te moleste mi rutina. A veces trabajo tarde o madrugo para entrenar». La conversación continuó fluyendo con naturalidad, pero esa primera tarde dejó una impresión que no podía ignorar. Algo en la forma en que me miraba, cómo sus palabras parecían cargadas de un significado más profundo que el simple acto de cortesía, me mantenía alerta. Cuando subí a la habitación esa noche, después de compartir una cena sencilla y ver algo de televisión, no podía evitar repasar cada interacción en mi mente.
Había algo en Adrián que me desconcertaba. No era solo que era atractivo, sino la forma en que parecía estar perfectamente cómodo consigo mismo, como si su presencia llenara todos los espacios sin esfuerzo. A lo lejos, oí cómo se apagaba la televisión y sus pasos se dirigían al piso de arriba. Me di cuenta de que había estado sosteniendo mi respiración. Solté un suspiro, me dejé caer sobre la cama y cerré los ojos, intentando calmar las mariposas que se agitaban en mi estómago. Estaba claro que este fin de semana sería más interesante de lo que había imaginado. El sonido del agua corriendo me despertó a la mañana siguiente. Era temprano, demasiado para alguien como yo, acostumbrado a aprovechar hasta el último minuto de sueño. Me revolví en la cama, pero la curiosidad pudo más que el cansancio. Me levanté y crucé el pasillo. La puerta del baño estaba entreabierta, dejando escapar el vapor de la ducha. Al pasar por ahí, escuché el agua apagarse y pasos al otro lado de la puerta. Antes de poder apartar la mirada, la puerta se abrió, revelando a Adrián con una toalla atada a la cintura y el cabello húmedo cayéndole sobre la frente. ¿Te desperté?, preguntó, con una media sonrisa que mostraba más confianza que disculpa. No, yo... murmuré, sintiéndome atrapado bajo su mirada. Su torso era una sinfonía de líneas y sombras definidas, los músculos tensándose ligeramente con cada movimiento. Me forcé a desviar la vista hacia cualquier otro lugar, pero la situación ya me había dejado sin palabras. Adrián soltó una risa ligera al notar mi incomodidad. «Aprovecha el baño antes de que se enfríe el agua caliente», dijo antes de caminar hacia su habitación. Entré en el baño y cerré la puerta detrás de mí, apoyándome en ella mientras respiraba profundamente. El espejo estaba empañado, pero la imagen de Adrián seguía grabada en mi mente. Intenté sacudírmela, enfocándome en la ducha. El agua caliente y el aroma del gel de baño me ayudaron a relajarme, pero la tensión persistente seguía presente, como un hilo que tiraba de mí en dirección a él. Cuando bajé a la cocina, ya estaba desayunando. Llevaba una camiseta sin mangas y unos pantalones cortos que dejaban ver sus piernas largas y musculosas. Parecía sacado de una revista de deportes, moviéndose con una naturalidad que me hacía sentir torpe solo por estar en la misma habitación. «¿Café?», preguntó mientras me miraba por encima de su taza. «Claro», contesté, sentándome frente a él. Su cercanía me ponía nervioso, aunque no había ninguna razón lógica para ello. Solo estábamos desayunando, después de todo. El día transcurrió de manera tranquila. Adrián tenía que salir por un par de horas, lo que me dejó tiempo para explorar la casa. Había algo intrigante en el lugar. Las fotografías en las paredes mostraban fragmentos de su vida. Viajes a montañas, playas lejanas y reuniones con amigos. En algunas estaba con mi hermano, siempre sonriendo como si el mundo fuera un lugar simple y fácil de manejar. Al final de la tarde, regresó cargado de bolsas de supermercado. Me ofrecía ayudarle a guardarlas, y nuestra conversación fluyó con la misma facilidad que la noche anterior. Pero esta vez había algo más en el aire, una sensación de cercanía que no estaba presente antes. Cada vez que nuestras manos se rozaban al guardar algo, sentía una descarga que intentaba ignorar. «Oye, ¿quieres hacer algo esta noche?», preguntó de repente, sacándome de mis pensamientos. «¿Algo como qué?», respondí, sorprendido. «No sé, pedir comida, ver una película, lo que sea que te guste hacer para relajarte. Es tu fin de semana, después de todo». Acepté sin pensarlo demasiado, agradecido por la invitación. Pedimos comida china y nos instalamos en el sofá, eligiendo una película al azar. Durante la primera hora, nos mantuvimos en nuestros respectivos lados, pero gradualmente la distancia se fue acortando. Primero fue un movimiento casual, luego un ligero roce de nuestras piernas. Al principio lo atribuí al espacio reducido, pero no podía ignorar el efecto que tenía en mí. «¿Todo bien?», preguntó Adrián, con su voz grave y un toque de preocupación. «Sí, claro», mentí,
aunque mi corazón latía con fuerza. Adrián se recostó un poco más, girando su cuerpo hacia mí. La luz del televisor parpadeaba en su rostro, resaltando cada ángulo y curva. Me miró durante un segundo demasiado largo, suficiente para que el calor subiera a mi rostro. «Luis, estás muy tenso», comentó con una sonrisa juguetona, levantando una ceja. «¿Te estás aburriendo o algo?» «No, nada de eso», dije rápidamente. Mi nerviosismo parecía divertirle, lo que solo empeoraba mi situación. Entonces, algo cambió. La atmósfera se volvió más densa, cargada de una electricidad que no entendía del todo, pero que no podía ignorar. Adrián alargó la mano para tomar la mía, un gesto que debería haber sido casual, pero que sentí como un golpe directo a mi pecho. Sus dedos eran cálidos y fuertes, envolviendo los míos con una seguridad que me dejó sin aliento. «¿Sabes?», empezó, su voz más baja, casi un susurro. «Siempre pensé que eras diferente a tu hermano, más reservado, más complicado. Es interesante». Me quedé inmóvil, incapaz de responder. Sus palabras, su tono, la forma en que sus ojos se fijaban en los míos. Todo me atrapaba en un torbellino del que no sabía cómo salir. «Tú también eres diferente», respondí finalmente, mi voz casi quebrándose. Adrián inclinó la cabeza, su expresión curiosa, como si estuviera esperando algo. La tensión crecía entre nosotros, un abismo que parecía reducirse con cada segundo que pasaba. En ese momento, el mundo fuera de esa habitación dejó de existir. Adrián no apartó la mirada. Su proximidad hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad. Su mano seguía sobre la mía, firme pero sin presión, como si esperara que yo tomara la decisión de retirarla o dejarla ahí. Pero no lo hice. No podía. Había algo magnético en ese momento, en la forma en que su presencia parecía llenar todo el espacio entre nosotros. «¿Por qué me miras así?», logré preguntar, aunque mi voz sonó más baja y vacilante de lo que esperaba. «No sé. Creo que me intrigas», respondió con una sonrisa que parecía desenmascararme por completo. Intenté responder, pero las palabras no llegaron. Había algo en la manera en que lo decía, como si hablara con una sinceridad que pocas personas tienen. No era un cumplido lanzado al azar, parecía una confesión deliberada, un intento de romper las barreras que aún existían entre nosotros. La película seguía de fondo, pero ninguno de los dos le prestaba atención. Adrián se inclinó ligeramente hacia mí, reduciendo aún más la distancia. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor que marcaba un compás caótico. Quería moverme, decir algo, pero estaba atrapado en el momento, como si el aire entre nosotros hubiera cambiado de densidad, volviéndose imposible de atravesar. «Luis», murmuró mi nombre, y el sonido fue tan íntimo que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sin darme cuenta, mis ojos habían caído en su boca. Cada línea de su rostro estaba grabada en mi memoria en ese instante, desde la leve sombra de su barba hasta la curva relajada de sus labios. Cuando levanté la vista, sus ojos me estaban observando, oscuros y llenos de algo que no podía nombrar, pero que entendía instintivamente. Era deseo, pero también duda. El silencio entre nosotros se rompió con una confesión inesperada. «Siempre pensé que eras interesante, no como tu hermano, más reservado, más difícil de leer, pero por eso mismo, más...» Se interrumpió, buscando la palabra correcta. «Fascinante». Sentí que mi rostro se encendía. Estaba confundido, no solo por sus palabras, sino por la mezcla de emociones que se agitaban dentro de mí. Nadie me había hablado así antes, con esa mezcla de admiración y algo más profundo, más íntimo. Intenté encontrar una respuesta, algo que pudiera equilibrar la balanza, pero me encontraba completamente a su merced. «Adrián, yo...», empecé, pero me interrumpió suavemente. «No tienes que decir nada», dijo, su tono más bajo, casi un susurro.
Su mano se movió lentamente, soltando la mía solo para rozar la curva de mi mandíbula, un gesto que era a la vez reconfortante y electrizante. Mi piel parecía arder bajo su toque, y mi respiración se volvió superficial. Mi mente gritaba advertencias, un torbellino de pensamientos que me instaba a detenerme, a retroceder antes de que cruzáramos una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero mi cuerpo, mi corazón, incluso mi instinto, me decían lo contrario. Había algo inevitable en ese momento, como si estuviera destinado a suceder desde el instante en que crucé la puerta de su casa. Adrián se inclinó más cerca, y por un segundo, el mundo entero desapareció. Mis ojos se cerraron instintivamente, y sentí el roce de sus labios contra los míos, suave, exploratorio, como una pregunta en lugar de una afirmación. Mi respiración se detuvo, y durante un instante eterno, nada existió excepto ese contacto. El primer beso fue breve, casi tímido, pero cargado de una intensidad que me dejó sin aliento. Cuando se separó, solo unos centímetros, me miró, buscando una señal. No sabía qué hacer, pero tampoco quería que se detuviera. Lentamente, fui yo quien cerró la distancia esta vez, devolviéndole el beso con una mezcla de inseguridad y anhelo. Lo que empezó como un gesto suave, pronto se volvió más profundo, más urgente. Su mano se deslizó por mi cuello, envolviéndolo con una firmeza que enviaba ondas de calor a través de mi cuerpo. Mis propias manos, temblorosas al principio, encontraron su lugar en sus hombros, sintiendo la fuerza bajo la tela de su camiseta. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, nuestras frentes apenas rozándose. No dije nada, no podía. Cada palabra que intentaba formar se ahogaba en mi garganta, atrapada por la realidad de lo que acababa de suceder. Adrián fue el primero en hablar, su voz baja y cargada de emoción. «No sé si esto fue un error», dijo, sus palabras cuidadosamente elegidas. «Pero no me arrepiento». Mis pensamientos estaban desordenados, y no estaba seguro de cómo responder. ¿Fue un error? ¿Debería arrepentirme? Todo lo que sabía era que no quería que el momento terminara, que había algo en él, en nosotros, que se sentía más real de lo que había experimentado en mucho tiempo. «Yo tampoco me arrepiento», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Su sonrisa fue pequeña pero genuina, y en ese momento sentí que todo a nuestro alrededor se estabilizaba. No había prisa, no había necesidad de respuestas inmediatas. Solo estábamos nosotros, atrapados en un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Adrián se inclinó hacia atrás, apoyándose contra el sofá, pero no soltó mi mano. El calor de su piel contra la mía era reconfortante, como una ancla en medio del caos que sentía en mi interior. Permanecimos en silencio durante un rato, la película olvidada en el fondo. Cada respiración, cada pequeño movimiento, parecía amplificar la conexión entre nosotros. Finalmente, Adrián habló de nuevo. «Podemos tomarnos esto con calma», dijo, su voz firme pero suave. «No hay prisa, Luis. Solo quiero que esto sea real, que signifique algo». Sus palabras se grabaron en mi mente y supe que, aunque esto era el principio de algo complicado, también era el inicio de algo que podría cambiarlo todo. Después de ese momento, la atmósfera entre nosotros cambió por completo. Lo que antes era un terreno incierto y lleno de tensión, ahora estaba marcado por un entendimiento tácito, una conexión que no necesitaba explicaciones. Pasamos el resto de la noche en el sofá, nuestras manos entrelazadas en un gesto que parecía a la vez sencillo y monumental. No hablamos mucho más, dejando que el silencio hablara por nosotros. Adrián, con su habitual calma, me miraba ocasionalmente, sus ojos llenos de algo que aún no sabía cómo describir. No era solo deseo, había algo más profundo, más persistente. Cuando finalmente decidimos subir a nuestras habitaciones, el reloj marcaba pasada la medianoche. Subimos las escaleras juntos,
en un silencio cómodo que parecía envolvernos como una manta. Al llegar a mi puerta, me detuve, indeciso. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y nerviosismo. Adrián se detuvo también, girándose hacia mí. La luz del pasillo iluminaba su rostro, acentuando las sombras en su mandíbula y el brillo en sus ojos. «Descansa, Luis», dijo suavemente, con una sonrisa que no era más que un leve movimiento de sus labios. «Tú también», respondí, mi voz apenas audible. Por un momento pensé que se acercaría, que me besaría de nuevo, pero en lugar de eso, me dio un leve apretón en la mano antes de soltarla. Luego se giró y caminó hacia su habitación, dejando un vacío donde había estado su calidez. Cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer sobre la cama, con la mente dando vueltas. Todo lo que había sucedido esa noche parecía un sueño, algo tan improbable que era difícil de procesar. Pero al mismo tiempo, no podía negar la electricidad que aún sentía en mi piel, el recuerdo de sus labios contra los míos. Esa noche apenas dormí, mi mente repasando cada detalle, cada palabra, cada mirada. Me preguntaba si él estaría haciendo lo mismo al otro lado de la pared, si estaría pensando en mí con la misma intensidad. Pero incluso, con todas mis dudas e incertidumbres, había algo que sabía con certeza. Lo que había ocurrido entre nosotros no era un error. Era real, tan real que me asustaba. A la mañana siguiente, bajé las escaleras sintiéndome como si el mundo hubiera cambiado ligeramente, como si todo estuviera fuera de foco. Encontré a Adrián en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado. Llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos, y su cabello estaba despeinado de una manera que lo hacía parecer más accesible, menos imponente. Cuando me vio, me dedicó una sonrisa que parecía cargada de complicidad, como si compartiéramos un secreto que nadie más podía entender. «Buenos días», dijo, colocando una taza en la barra para mí. «Buenos días», respondí, intentando sonar casual, aunque sabía que el color en mis mejillas me delataba. Mientras desayunábamos, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablamos de cosas triviales, sus planes para el día, los lugares que podía visitar en el barrio, pero debajo de todo había una corriente subyacente, una tensión que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos sentíamos. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar algo, o que nuestras miradas se encontraban por accidente, esa tensión se hacía más palpable. «Pensaba salir a correr más tarde», dijo Adrián mientras terminaba su café. «¿Quieres acompañarme?» «No soy muy bueno corriendo», admití, con una risa nerviosa. Él se encogió de hombros, con una sonrisa relajada. «No importa, podrías intentarlo. Además, no es como si fueras a dejarme atrás». No supe si lo decía en serio o si era otra de esas maneras sutiles en las que disfrutaba provocarme, pero acepté de todos modos. Después de todo, estar cerca de él era algo que me atraía cada vez más, aunque no quisiera admitirlo del todo. Salimos al parque más cercano, un espacio amplio rodeado de árboles y senderos que parecían invitar al movimiento. Adrián empezó a correr a un ritmo moderado, asegurándose de que pudiera seguirle el paso. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que no estaba tan mal como había imaginado. Él giraba la cabeza de vez en cuando para mirarme, sonriendo al ver que me esforzaba por mantenerme a su altura. «No lo estás haciendo tan mal», comentó después de un rato. «Gracias, supongo», respondí, tratando de no jadear demasiado. Cuando finalmente nos detuvimos, ambos estábamos empapados de sudor y con las respiraciones agitadas. Adrián se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en sus rodillas mientras recuperaba el aliento. Yo hice lo mismo, agradecido por la pausa. El sol se reflejaba en su piel, y por un momento me permití observarlo sin vergüenza. Había algo casi hipnótico en la forma en que su cuerpo parecía moverse con tanta naturalidad, como si cada fibra estuviera diseñada para encajar perfectamente. «No está mal para alguien que decía no ser bueno corriendo», bromeó,
enderezándose y pasándose una mano por el cabello húmedo. Sonreí, aunque no podía evitar sentirme un poco avergonzado por lo obvio que era mi interés en él. Bueno, tuve un buen entrenador. Él rió, y el sonido era tan genuino que me hizo sentir un calor inesperado en el pecho. Caminamos de regreso a la casa en silencio, pero esta vez la distancia entre nosotros parecía más corta. Había algo en el aire, una sensación de inevitabilidad que hacía que cada paso se sintiera cargado de anticipación. Cuando llegamos, Adrián fue directo a la ducha, dejándome solo en la sala. Me senté en el sofá, intentando calmar mi mente, pero los pensamientos seguían girando en torno a él, a nosotros. No sabía qué esperar de todo esto, pero no podía negar que me atraía la idea de averiguarlo, de ver hasta dónde nos llevaría esta conexión. Cuando regresó, su cabello aún estaba húmedo, y llevaba una camiseta que se le pegaba ligeramente al torso. Me miró, sus ojos fijos en los míos, y sentí cómo mi respiración se volvía irregular de nuevo. Adrián se sentó a mi lado, tan cerca que nuestras piernas se rozaron, un contacto que era a la vez casual y lleno de intención. «¿En qué piensas?», preguntó, su voz suave pero firme. «En nada», mentí, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Adrián no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia mí, lo suficiente para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, para que pudiera ver cada detalle de su rostro. Su mano se movió hacia mi mejilla, sus dedos rozando mi piel con una delicadeza que me dejó sin aliento. Y entonces me besó. Esta vez no hubo duda ni vacilación, solo un deseo crudo y auténtico que nos envolvió a ambos. El beso se profundizó con una naturalidad que parecía casi predestinada. Sus labios eran firmes, cálidos, y se movían con una seguridad que desarmaba cualquier resistencia que aún pudiera quedarme. Adrián tomó el control, inclinándose hacia mí, su mano deslizándose lentamente de mi mejilla a la nuca, atrapándome en un gesto que era tanto posesivo como reconfortante. Mi mente estaba en blanco, cada pensamiento ahogado por la intensidad del momento. Sentí cómo su cuerpo se acercaba más al mío, el calor irradiando de él como un fuego que parecía querer consumir todo lo que nos rodeaba. Mi respiración se aceleró, y sin darme cuenta, mis manos encontraron su lugar en su pecho, sintiendo los músculos firmes, bajo la delgada tela de su camiseta. Adrián dejó escapar un suave sonido, un murmullo apenas audible, pero que resonó en mi interior como un eco. «Luis», murmuró contra mis labios, su voz ronca y cargada de emoción. Ese simple gesto, el sonido de mi nombre en su boca, rompió algo dentro de mí. Todo el nerviosismo, la incertidumbre, las preguntas que había acumulado en los últimos días, se disolvieron en un instante. Respondí al beso con más intensidad, dejando que mis manos se deslizaran hacia sus hombros y luego hacia su cuello, atrayéndolo aún más cerca. La conexión era palpable, una corriente que fluía entre nosotros con una fuerza imparable. Adrián se apartó ligeramente, solo lo suficiente para que nuestros ojos se encontraran. Los suyos estaban oscuros, llenos de algo primitivo y profundo que me dejó sin aliento. Por un momento pensé que iba a decir algo, pero en lugar de eso, volvió a besarme, esta vez con más urgencia. Su lengua se deslizó contra la mía, explorando con una mezcla de delicadeza y hambre que hizo que todo mi cuerpo respondiera. El mundo exterior desapareció. No había más ruido, más preocupaciones, solo el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas y el latido de mi corazón, que resonaba en mis oídos como un tambor. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cada segundo se sentía como una eternidad, cada movimiento cargado de una intensidad que nunca antes había experimentado. Sin darme cuenta, Adrián me empujó suavemente contra el sofá, sus manos moviéndose por mi cuerpo con una confianza que me dejó completamente expuesto. Cada roce, cada caricia, encendía algo dentro de mí, una llama que no podía controlar.
Sus labios abandonaron los míos solo para recorrer mi cuello, dejando un rastro de besos ardientes que me hicieron arquearme bajo su toque. «Dime si quieres que me detenga», murmuró, su voz apenas un susurro contra mi piel. La sinceridad en sus palabras me golpeó como una ráfaga de aire fresco. Adrián no solo estaba avanzando por impulso, estaba ofreciéndome la oportunidad de decidir, de detener esto si lo deseaba. Pero no quería que se detuviera. No podía. Mis manos se aferraron a él, mis dedos enredándose en su cabello mientras sacudía la cabeza. «No pares», dije, mi voz temblando con una mezcla de emoción y necesidad. Adrián dejó escapar un sonido bajo, casi un gruñido, y volvió a besarme con una intensidad renovada. Su cuerpo se presionó contra el mío, cada línea y curva encajando perfectamente, como si hubiéramos sido hechos el uno para el otro. Sentí cómo sus manos se movían con más propósito, explorando cada centímetro de mi piel, dejando un rastro de calor que me hacía temblar. No había dudas en su toque, ni vacilación. Era como si hubiera esperado este momento tanto como yo, como si todo en su vida lo hubiera llevado a esto. Y mientras me dejaba llevar, mientras nuestros cuerpos se entrelazaban en un baile que parecía tan natural como respirar, no podía evitar pensar que tal vez esto era exactamente lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado. El tiempo pareció detenerse. Cada movimiento, cada susurro, estaba cargado de una emoción tan pura y cruda que me dejaba sin aliento. La intimidad entre nosotros creció con cada segundo, rompiendo todas las barreras que aún podían quedar. Sus manos, sus labios, incluso la manera en que decía mi nombre, todo me hacía sentir como si fuera la única persona en su mundo. Cuando finalmente nos detuvimos, nuestros cuerpos entrelazados y nuestras respiraciones aún descontroladas, el silencio se llenó con algo más que satisfacción. Había una conexión, algo que iba más allá de lo físico, algo que no podía negar. Adrián se apoyó sobre un codo, mirándome con una mezcla de ternura y determinación. «Esto no fue un accidente», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «No quiero que pienses que lo fue». Lo miré, incapaz de decir nada durante un momento. Había tantas cosas que quería expresar, tantas emociones que bullían dentro de mí, pero ninguna palabra parecía adecuada. En lugar de eso, simplemente asentí, llevando una mano a su rostro para acariciar su mejilla. «Yo tampoco pienso que lo fue», respondí finalmente, mi voz apenas un susurro. Adrián sonrió, una expresión pequeña pero genuina, que iluminó su rostro de una manera que me dejó sin aliento. Se inclinó para besarme una vez más, esta vez con una suavidad que contrastaba con la urgencia de antes. Fue un beso lleno de promesas, de algo más grande que ambos sabíamos que estaba creciendo entre nosotros. Esa noche no hablamos mucho más. Permanecimos juntos en el sofá, nuestros cuerpos aún entrelazados, mientras el mundo exterior seguía girando. Pero dentro de esa habitación, dentro de ese momento, nada más importaba. Solo estábamos nosotros, dos personas que habían cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás, y que estaban dispuestas a enfrentarse a lo que viniera. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las ventanas, bañando la sala con una luz dorada. Desperté antes que Adrián, que aún dormía con un brazo sobre mi cintura, su respiración lenta y constante contra mi cuello. Por un momento, simplemente lo observé, grabando cada detalle en mi memoria. Había algo tan tranquilo, tan vulnerable en él, en ese instante, que me hizo sonreír. Sabía que esto no sería fácil. Había muchas cosas que aún no habíamos discutido, muchos desafíos que enfrentaríamos. Pero mientras me recostaba de nuevo contra él, sintiendo el calor de su cuerpo junto al mío, supe que valdría la pena, porque lo que había entre nosotros no era algo que pudiera ignorar. Era real, tan real como el latido de su corazón bajo mi mano. Adrián se movió ligeramente, sus ojos abriéndose lentamente mientras un sueño perezoso se reflejaba en su rostro. Cuando me miró,
Su sonrisa fue suficiente para disipar cualquier duda que pudiera haber tenido. «Buenos días», dijo, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondí, sintiendo que mi propio corazón se aceleraba. Y así comenzó algo nuevo, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos sabíamos que cambiaría nuestras vidas para siempre. Habíamos cruzado una línea, sí, pero en ese momento, mientras nos mirábamos con la promesa de todo lo que estaba por venir, no podía imaginar un lugar mejor para estar.